¿no? Por ejemplo, los puntitos que vemos, los cuadritos que vemos más verdes, significa que hay un impacto muy, muy importante. Entonces, como podemos ver, las variables que más impactan en el PIB de nuestras economías son el crecimiento del PIB del grupo G7, que son los países como Alemania, Estados Unidos, Italia. Eh, el crecimiento del PIB de China también impacta de manera importante, y el transporte aéreo. Esas tres variables son fundamentales y están íntimamente asociadas con el crecimiento económico de nuestras economías. Al igual de que al estar asociadas, no solamente su crecimiento nos favorece, sino que también su decrecimiento hace que que haya un contagio, vamos a decir, de tipo económico, ¿no? Al disminuir el PIB del G7 de China y al disminuir el transporte aéreo, pues afecta también directamente la economía de nuestros países en América Latina. Bueno, hicimos un pequeño modelo para pronosticar, un modelo con 42 países que por lo regular tienen más información, un modelo para pronosticar los casos de COVID. La variable le llamamos casos COVID, son los casos por millón al día 19 de abril, es decir, el domingo pasado. Como sabemos, esto va cambiando día a día de manera vertiginosa. Sin embargo, bueno, ya hay algunas economías que llevan un ciclo más avanzado, ¿no? De estos 42 países. Entonces, son los casos por millón al día 19 de abril. Tenemos las pruebas. Evidentemente, entre más pruebas se hagan, pues más casos van a resultar, ¿no? O más casos se van a medir. El flujo aéreo, que es una variable aproximada de movilidad. Es decir, el flujo aéreo nos habla de la movilidad que hay entre países y dentro de los países, ¿no? Y esta variable son los pasajeros en vuelos nacionales e internacionales. Y tenemos el PIB servicios, bueno, esto nos dice el porcentaje del PIB que representa el sector servicios, y esto es muy importante porque nos habla de la proximidad. Es decir, con el flujo aéreo vemos movilidad, y con el PIB servicios vemos proximidad, que son dos variables muy, muy importantes en este momento y que de alguna manera impulsaron a que el virus se esparciera de manera más rápida, ¿no? Entonces, repito, flujo aéreo nos habla de movilidad y PIB servicios nos habla de proximidad, es decir, actividades en las cuales las personas están más cerca. Entonces, hicimos un modelito, un pequeño modelo econométrico, y vemos cómo efectivamente las pruebas son significativas como se esperaba. A mayor número de pruebas, efectivamente habrá más casos. Recordemos que muchos casos son asintomáticos, y entonces al hacer más pruebas, pues habrá mayores números de casos positivos, ¿no? El flujo aéreo efectivamente nos dio significativo positivo como lo esperábamos, es decir, a mayor movilidad, pues se esparcirá mucho más rápido el virus. Este flujo aéreo pues es previo evidentemente a la situación que vivimos ahorita, y el PIB servicios también, qué tanto porcentaje de nuestra economía se basa en los servicios, pues también tiene un impacto bastante importante en los casos de COVID. Este modelo explica alrededor del 79%, es decir, el 79% de los cambios en los casos del COVID son explicados por las demás variables, ¿no? Es un ajuste importante, y bueno, sin entrar en tecnicismos, pues el modelo cumple con las pruebas estadísticas de normalidad, correcta especificación, homocedasticidad y no multicolinealidad. Y bueno, ahora entraré, una vez que vemos esto, cómo se ha esparcido y qué variables impactan, es muy importante observar qué tanto ha afectado esto a la economía, que es el tema que nos ocupa. Podemos observar en este mapa mundi cómo estamos viendo los cambios en el dióxido de nitrógeno. Para medir la actividad económica existen muchas alternativas. El Big Data nos ayuda en estos momentos para este objetivo. Se han medido, por ejemplo, el flujo de celulares para ver qué tanto ha cambiado el flujo en las tiendas, ¿no? Con los iPhone. También se puede medir el cambio en la energía eléctrica, qué tanto ha cambiado antes de COVID o después de COVID. En este caso, se utiliza, en este estudio del Banco Mundial que estoy citando, se utiliza el dióxido de nitrógeno. El dióxido de nitrógeno es muy importante porque es el que utilizan mucho los vehículos, o más bien el que expulsan muchos vehículos, y también el sector industrial. Entonces vemos cómo
los rojos son los que más han cambiado. Este es un análisis comparativo de marzo 7, abril 6 de este año con respecto a 2 años anteriores, y vemos que efectivamente hay un impacto. Vemos, por ejemplo, en China, cómo hay un impacto muy, muy fuerte, ¿no? Y China, como saben, pues es de alguna manera motor de la economía mundial, o dependemos mucho también de China, es el proveedor internacional. Y vemos también Estados Unidos cómo ha cambiado su dióxido de nitrógeno, y eso nos habla, el dióxido de nitrógeno tiene una asociación también muy importante con el crecimiento del PIB. Entonces vemos cómo ha bajado la actividad económica en diferentes países, y bueno, pues eso nos va a afectar también a México, ¿no? Porque estamos interconectados. Como ya vimos, estamos interconectados tanto en la movilidad, que nos afecta en el tema de salud, pero también en el tema económico tenemos contagios, pues es una economía globalizada. Bueno, tenemos trade-offs. ¿Qué significa trade-offs? Costos de oportunidad. Tenemos que desafortunadamente elegir entre salud y economía, o entre vidas humanas y pérdidas económicas. Es un tema sumamente complejo el que estamos viviendo, porque el parar la actividad económica, si bien es cierto, salva vidas humanas, bueno, pues también afecta a la economía, y el afectar la economía de alguna manera también afectamos las vidas humanas. Entonces estamos en un problema realmente complicado para las autoridades, y bueno, hay un criterio, me pareció muy interesante, que es un criterio según la tasa de fatalidad. Lo que nos dice un estudio del Banco Mundial, al final les muestro los estudios que revisamos. Alta tasa de fatalidad, es mejor, cuando hay una alta tasa de fatalidad es mejor atender la salud, es decir, darle prioridad a la salud, y cuando hay una baja tasa de fatalidad, tenemos más margen de maniobra para cuidar la economía. Sin embargo, la tasa de fatalidad está muy sesgada tanto a la alza como a la baja. Hay países que miden mucho, hay países que miden poco. Afortunadamente tenemos el caso de Corea, en donde se midió de manera muy amplia, y bueno, tenemos que la tasa de fatalidad en Corea fue del 1%, ¿no? Entonces, esa tasa de fatalidad ha sido muy utilizada tanto para los gobiernos como para los investigadores para hacer simulaciones, ¿no? En parte yo creo que los programas que utilizan aquí en México, en otros países, para ver realmente cuántos casos de contagio hay, pues utilizan de alguna manera el caso de Corea, ¿no? Esa tasa de fatalidad del 1%, ¿no? Y hay un crucero, el Diamond Princess, perdón por la pronunciación si no fue correcta, pero bueno, en este crucero se hizo un análisis a toda la población, ¿no? Entonces es algo muy interesante porque también coincidió con el caso del Corea la tasa de fatalidad, que fue del 1%, ¿no? Sin embargo, en ese crucero la población era de edades, pues principalmente eran personas mayores. Entonces, en el estudio en otro estudio nos habla de que realmente la tasa, haciendo un ajuste, por ejemplo, a los Estados Unidos, la tasa de letalidad es realmente del 0.3% de la población, bueno, de los casos, ¿no? Más bien de los casos de contagio. Bueno, hay diferentes modelos de aislamiento. ¿Quién nos va a dar la razón? El tiempo. Cierres de ciudades y fronteras, aislamiento generalizado. Hay aislamiento focalizado, es decir, que solamente se aíslen las personas de edad avanzada, embarazadas, o personas con las enfermedades que ya nos han comentado de manera reiterada. Existe un aislamiento del 25%. Hay un autor, se llama Sergio Revelo, de la Universidad de Kellogg, que nos habla, que propone un aislamiento del 25%, pero con un periodo de tiempo mucho más prolongado, es decir, un aislamiento del 25% que sea inteligente, que sea rotativo, bueno, que vaya planeando la curva, pero sí sería mantener la actividad durante mucho tiempo, ¿no? Parar la actividad durante mucho tiempo de un 25% de la población, y existen aislamientos del 50% más, bueno, son bien vistos por algunos, para otros no tanto, porque se habla que cuando hay un aislamiento muy fuerte, puede bajar la curva muy rápido, pero luego puede rebotar otra vez, ¿no? Entonces, esto realmente el tiempo nos lo dirá. A nosotros como ciudadanos, pues lo que nos corresponde es obedecer, ¿no? Bueno, las medidas de contención fueron tomadas en diferentes momentos. En esta gráfica vemos todo lo gris, es cuando no había contagios. Vemos el verde bajito es cuando ya hay contagios, pero no se toman medidas. Y el verde fuerte es cuando ya se toman medidas focalizadas. El rojo
son medidas no focalizadas, sino generales. Entonces vemos que hay diferentes fechas en las medidas de contención. Yo les soy franco, en el modelo econométrico metimos número de días también desde que fue el primer caso, no nos salió significativa la variable. Sin embargo, pues vemos el caso de Italia y de España que tardaron un poco y fue catastrófica la situación, ¿no? Entonces, lo que se ha visto es que sí es importante tomar medidas a tiempo. Hay una política correcta, no hay recetas, no hay recetas, sin embargo, tenemos que seguir lo que nos manden las autoridades y las personas que son encargadas de la política pública en estos temas, y tenemos que atender al contexto. No es lo mismo Europa que América Latina. En América Latina, tanto en el tema económico como de salud, América Latina es muy diferente. Por ejemplo, hay un alto grado de informalidad. Al haber mucha informalidad, pues es difícil también que lleguen los apoyos a las personas, ¿no? Por lo general, lo que se hace es fortalecer los programas sociales. En algunos casos, estos no llegan a personas que no están en algún registro, por ejemplo, ¿no? Cada país tiene una estructura económica diferente. Hay países que están más pegados al sector industrial, países que están más pegados al sector servicios. Y bueno, algo muy importante es el índice de proximidad. En México no he encontrado cálculos del índice de proximidad, al menos no los he encontrado yo. Sin embargo, en Estados Unidos sí existe ese índice y creo que es bastante importante para determinar el impacto económico que habrá después de esta crisis y sobre todo también para ver qué economías o qué sectores tendrán que regresar primero a la economía. El tiempo importa, como lo decía, entre más pronto tomemos medidas, más rápido saldremos de esta crisis tanto de salud como económica. Bueno, aquí vemos algunos pronósticos del Banco Mundial, de algunas economías de América Latina. Vemos que 2019 fue un año en el que crecieron la mayoría de las economías de América Latina. Conocemos el caso de México y bueno, el promedio de América Latina y el Caribe es como vemos, un ligero, una baja en el PIB, ¿no? Pero vemos que el PIB decrecerá en prácticamente todas las economías en 2020, ¿no? Ahí vemos los pronósticos. En el caso mexicano, el pronóstico del Banco Mundial es de menos 6%. Hay otros pronósticos que son más optimistas y otros que son mucho más pesimistas, ¿no? Vemos aquí por ejemplo, los del Banco Mundial, los del Fondo Monetario Internacional. Vemos que China sí crecería un 1.2%, pero vemos el caso de Alemania, 7%, Italia decrecerá un 9.1%, Rusia también, prácticamente todos los países. México, Fondo Monetario Internacional señala que decrecerá un 6.6%. Los pronósticos de desempleo, bueno, como vemos de 2018 a 2019 las economías fueron mejorando o disminuyendo el desempleo, pero ya en 2020 pues vemos una catástrofe, por ejemplo, en Estados Unidos prácticamente más de 6 puntos porcentuales, en México 2 puntos porcentuales, en Italia 2, y bueno, en fin, vemos casos más drásticos que otros, ¿no? Otras proyecciones, vemos que la economía global caerá 3%. En la mañana escuchaba a Enrique Quintana del periódico El Financiero y comentaba que esa caída es 7 veces el PIB de México, ¿no? Para que nos demos una idea de la catástrofe que vamos a vivir. Y bueno, vemos que las economías avanzadas caerán el 6% y los mercados emergentes o las economías en desarrollo menos 1%. Más pronósticos, Estados Unidos caerá 5.9, Latinoamérica menos 5.2, y bueno, seguimos. Principales afectados, exportadores netos de petróleo. Tampoco los importadores netos que se beneficien tanto porque pues no podrán quizás sacar sus productos, ¿no? A la venta, dado de esta situación. Las aerolíneas también tienen graves complicaciones por lo que es lógico, el turismo, el ocio, quienes son dependientes de remesas, pues ya empiezan a sentir esa situación por dejar de recibir las remesas y sobre todo también la informalidad, ¿no? La economía informal, como decía, es más difícil que le lleguen los apoyos, los recursos, y bueno, tienen menos de alguna manera seguridad. ¿Cómo medir el impacto económico? Bueno, una manera muy atractiva para medirlo, que muestra el Banco Mundial, es viendo el pronóstico que teníamos para el PIB a finales de 2019 para 2020. No sé si me explique. Es decir, nosotros en 2019 a finales teníamos
una percepción de un crecimiento para 2020 y la percepción en este momento es otra, ¿no? Por ejemplo, en México se hablaba de que iba a haber un crecimiento de 1.5% a finales de 2019 para 2020 y hoy vemos una caída de menos 6%, ¿no? Entonces, una manera de medir ese impacto económico es la diferencia de lo que creímos que íbamos a crecer en 2020 y lo que ahora se pronostica que vamos a crecer en 2020. Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo, si una economía iba a crecer o se pronosticaba que crecería 1.5% y ahora se pronostica que va a crecer el 6%, pues hablamos de un impacto del 7.5%. Espero haberme explicado. Bueno, una vez que se obtiene este impacto económico en tasa, se puede transformar al PIB, ¿no? Al PIB vamos a decir, pues ya en términos monetarios, ¿no? Y una vez que obtenemos esa suma monetaria de la caída del PIB, lo podemos evaluar contra el valor estadístico de la vida humana en términos de políticas públicas. Quiero ser muy claro con esto para que no se vaya a malinterpretar. La vida humana vale toda la economía del mundo, una vida humana. Sin embargo, hay metodologías para poder hacer análisis costo-beneficio en términos de qué política emplear. Entonces se le da una valor estadístico a la vida humana. ¿Cómo se mide ese valor estadístico? Hay muchas metodologías. Una de ellas lo que hace es preguntarle a la gente qué tanto estás dispuesto a pagar. Por ejemplo, si el siguiente año se pronostica que de 100,000 personas va a morir una, ¿qué tanto pagarías para no ser esa persona tú? Entonces, en Estados Unidos el promedio más o menos son $100. Entonces, esos $100 multiplicados por los 100,000 nos dan aproximadamente 10 millones de dólares, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ese valor de la vida humana en Estados Unidos, el valor estadístico de la vida humana, quisiera ser muy, muy enfático que la vida humana no tiene valor, pero se utiliza esto para términos de políticas públicas. En Estados Unidos es de 6 a 9 millones de dólares. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el caso de Estados Unidos. El crecimiento pronosticado a finales de 2019 para 2020 es 1.8% y el crecimiento pronosticado en abril de 2020 para 2020 es menos 2.6%. Entonces, como podemos ver, podemos quitar, restar de ese 1.8% el 2.6% restante y tenemos un 4.4% de impacto económico. Entonces, si nosotros multiplicamos este 4.4% por el PIB de la economía de Estados Unidos, pues nos va a dar $1 billón o trillion, como lo miden ellos, ¿no? Pero es un billón de dólares. Si pudieran apagar sus micrófonos, porque se escuchan algunos micrófonos por ahí, les agradeceríamos. Pero entonces, hay $1 billón y bueno, hay un estudio que hace el Imperial College of London, donde señala que si no hay contención, si no hay medidas de aislamiento, el número de muertes en Estados Unidos hubiera sido de 2.2 millones de personas. Entonces, si Estados Unidos hace medidas de contención como lo está haciendo, las muertes evitadas serían 2 millones de personas. Entonces, nosotros, si medimos ese impacto económico de $1 billón entre los 2 millones de personas que no murieron, pues nos sale que cada persona nos cuesta, o más bien es una inversión, vamos a decir, de $500,000 por vida salvada, ¿no? Contra los 6 a 9 millones de dólares que calculan las agencias de los Estados Unidos, como es la EPA, por ejemplo, la Agencia de Protección al Ambiente, pues vemos que vale la pena este sacrificio tan fuerte económico que estamos haciendo para salvar vidas humanas. O sea, eso es algo interesante, pues, ver que vale la pena, pues, esta situación tan dolorosa que estamos viviendo en términos económicos, con fin de salvar vidas humanas, ¿no? Bueno, hicimos también otro pequeño modelo con 43 países. Ahí vemos los países y vemos efectivamente el impacto económico, vemos cuál era el crecimiento económico que se tenía pronosticado sin COVID, es decir, en octubre del 2019, y vemos ya el impacto con COVID en abril del 2020, ¿sí? Es decir, el pronóstico que se tenía para 2020 a finales de 2019 y el pronóstico que se tiene en 2020 ahorita, ¿no? Entonces vemos realmente, si suma, por ejemplo, el caso de Grecia, sin COVID iba a crecer 2.2, con COVID va a decrecer
menos 10, o va a decrecer 10. Entonces, el impacto económico realmente no solamente son esos 10 puntos porcentuales que va a caer, sino 10 más 2.2. Entonces, es un impacto de 12.2%, ¿no? Entonces, podemos ver, de ahí están de mayor a menor los impactos. Podemos ver ahí los Estados Unidos, tiene un impacto del 8%. El caso mexicano, según datos del Fondo Monetario Internacional, bueno, estos cálculos los hicimos, pero con datos del Fondo Monetario Internacional, vemos que el impacto para México será 7.9%, y el caso de China, bueno, es de los menos impactados, 4.6%, y bueno, también el de Corea del Sur, 3.4%, son de los más bajos, ¿no? Entonces hacemos un modelo también del impacto económico en el cual la variable explicada, ¿sí? O la variable dependiente es la diferencia del pronóstico del crecimiento sin COVID menos el crecimiento con COVID. Es decir, ese impacto económico, esa caída económica es nuestra variable dependiente o explicada. Y bueno, nuestras variables explicativas serán el flujo aéreo, insisto, muy importante y muy demostrado en algunos estudios, el flujo aéreo previo a la crisis, ¿no? Las economías que estuvieron más conectadas o serán las que tengan un impacto mayor. Esto nos habla de movilidad, insisto, el PIB servicios, aquellas economías cuyo PIB sea más fuerte representado por el sector servicios, pues será las que tengan más impacto económico, ¿no? Y una variable que me gustó muchísimo, que me encantó, esa variable es la variable innovación, ¿no? Innovar le llamamos, que es la capacidad para innovar, tal cual, ¿no? Y bueno, ¿cómo la medimos o cuáles son las unidades de medición? Son las aplicaciones de patentes por cada millón de PEA, de población económicamente activa. Entonces, esto me parece sumamente relevante porque esta es una variable proxy, ¿no? De la creatividad, de la innovación, del cambio, de la adaptación, y creo que es bastante relevante. Les muestro los resultados del modelo, son estos. Hay una bondad de ajuste del 44%, es una bondad de ajuste buena para un modelo de políticas públicas, pero vemos que realmente estas variables son significativas, el flujo aéreo y el PIB servicio son significativas positivas, tal como lo planteamos, y bueno, nos habla de que mayor movilidad previa y mayor proximidad entre las personas, pues son los que han generado que esta enfermedad se detone con mayor velocidad y afecte también la economía de los países, ¿no? Pero la variable de innovación nos pareció muy relevante porque es significativa negativa, y bueno, significativa al 1%, que es un muy buen nivel de significancia o el mejor, y nos habla de que realmente hay un impacto económico cuando innovamos, es decir, hay una mejora en la economía cuando innovamos, y aquellas economías que tengan más capacidad de innovación, esa es la conclusión que podemos sacar de esta variable, serán aquellas que sufran menos el tema económico, ¿no? El modelo también, sin entrar en tecnicismos, simplemente comentar que cuenta con normalidad, correcta especificación, homocedasticidad y no multicolinealidad. Y bueno, ¿cómo salimos adelante? Esa sería la pregunta. Hemos visto muchas presentaciones, quizás, muchos estudios. Bueno, yo tengo algunas propuestas que también he visto de algunos lugares. Una es ayudar bueno, lo que es lógico, ayudar a salvaguardar los puestos de trabajo, ¿no? Ahorita hay un problema muy fuerte de flujo de efectivo, no nos esperamos nadie esto. Dar crédito a las empresas, apoyos fiscales, tanto diferir los pagos como disminuirlos quizás, apoyo en pagos de servicios públicos, algunos países están dispensando de estos pagos en estos momentos, y el apoyo a grupos más vulnerables, ¿no? Que son los que al final pueden sufrir más las consecuencias económicas. Y sobre todo, la cooperación internacional es sumamente importante. Como vemos, es una crisis con la cual todos nos contagiamos en el tema de salud, pero también en el tema económico. Y bueno, la cooperación internacional será importantísima para salir juntos de este problema. A nosotros nos va bien si le va bien a los demás países también. Y a los demás países les va bien si nos va bien a nosotros en esta crisis en particular en la que todos estamos siendo afectados. Bueno, tenemos aquí los paquetes de estímulos como porcentajes del PIB. Vemos que las economías de Brasil, Chile y Perú están realmente haciendo paquetes muy agresivos, similares al de las economías desarrolladas. El caso mexicano, bueno, aquí hay es menor del 1% el apoyo. Sin embargo, las acciones que llevó a cabo Banco de México el pasado 21 de abril
elevarán ese porcentaje de manera importante al 3.3%. Sin embargo, bueno, hay dudas de que esos créditos puedan colocarse de manera eficientes, ¿no? Pero bueno, sí mejoró mucho, gracias al Banco de México, esta situación, ¿no? Sin embargo, es insuficiente lo que está, desde muy particular punto de vista, lo que está haciendo el gobierno federal. Bueno, ¿cómo salir adelante las empresas? Analizando el cash, el free cash flow. Recordemos que cash, lo que se dice en finanzas, cash is king. Entonces, es muy importante, esto nos agarró desprevenidos, revisar el ciclo de conversión de efectivo. Recordaremos que el ciclo de conversión de efectivo es son los días cobranza, más los días inventario, menos los días proveedores. Y bueno, tendremos que hacer ese ciclo de conversión de efectivo tratar de hacerlo lo más pequeño posible, renegociar con los proveedores sin dejarles de pagar para no cortar la cadena productiva, tratar de cobrar a los clientes y bueno, tener una economía muy esbelta, ¿no? Ajustar presupuestos siendo más realistas, eliminar los gastos superfluos. Aquí es importante tratar de utilizar el presupuesto base cero, ¿no? No simplemente cambiar algunos datos de presupuestos pasados. Como les decía, es importante pago a proveedores para no cortar esa cadena de suministro. Es algo que tenemos que cuidar mucho también, ser muy responsables en este sentido. Renegociar gastos fijos, al menos temporalmente, ¿no? Hay casos de empresas que están, por ejemplo, renegociando el tema de la renta, ¿no? De la renta de los lugares en las plazas, por ejemplo, pues hay una reducción muy significativa. Y bueno, aquí lo que hay que hacer es buscar un ganar-ganar o si lo quieren ver de otra manera, o perder menos, ¿no? O sea, sabes que no te puedo pagar todo, pero échame la mano. Y bueno, ahorita es un momento de solidaridad. Conservar, es importante conservar, bueno, esto también lo dice Sergio Revelo de la Universidad de Kellogg, es importante conservar la planta laboral eh, debido a que se espera una reactivación rápida, ¿no? En crisis anteriores, como el SARS, por ejemplo, se ve un repunte muy importante en el turismo después de la crisis, ¿no? Y en varios indicadores. Entonces, si nosotros no tenemos nuestra capacidad de producción al 100%, eh, lleguemos al acuerdo que lleguemos con nuestros trabajadores, recibamos los apoyos que recibamos para mantener nuestra planta laboral, o se hagan los sacrificios que se tengan que hacer, pero si tenemos la planta laboral, podremos subirnos al barco en la reactivación económica, si no será mucho más difícil, ¿no? Bueno, el doctor Carlos Reyes comentaba antier en su plática el hecho de cambiar de giro temporalmente, puede ser una solución, ¿no? Porque si yo era un bar, pues ahorita no está yendo nadie a mi bar, bueno, pues quizás el platillo más bueno que les gustaba a mis clientes, pues tratar de acomodarlo, ¿no? Y utilizar los diferentes medios de transporte para llevarlo a los clientes, ¿no? Pero en fin, es un momento también de innovar, de buscar alternativas, de adaptarnos, de la resiliencia y de buscar nuevos canales para nuestros productos, nuevas tecnologías. Creo que de alguna manera esto llega para quedarse en el sentido de que no sabemos si en un futuro vaya a volver a pasar esto. No tenemos certeza de que, porque todos los modelos nos hablan de que las gentes que tengan inmunidad, pues van a ir generando, de alguna manera van a ir bloqueando la enfermedad. No está demostrado todavía eso. Hay personas que se han vuelto a enfermar. Y bueno, puede haber repuntes del mismo COVID, puede haber otras enfermedades. Entonces yo creo que de alguna manera llega para quedarse este cambio de cultura en el trabajo. Creo que debemos de, algunos compañeros con los que he hablado, pues están haciendo ya páginas de internet para promocionar sus productos. Una compañera, recuerdo, se llama Miriam, ella lo que hace está dando cupones, ¿no? Te dice, te cuesta este cupón 500 pesos o 1000 pesos, pero vas a poder comprar con un 70%, 80% en diciembre, ¿no? Entonces, de alguna manera, este tipo de iniciativas ayudan, ¿no? Pues esta vende ropa, pues no sé si lo dije, ¿no? Pero bueno, este tipo de iniciativas ayudan mucho, ¿no? Hay empresas que requieren, por ejemplo, empresas de comida que requieren ahorita mucho el servicio de transporte de los alimentos hacia los hogares, ¿no? Quizás yo me dedicaba a otra cosa, tengo una planta laboral, puedo ayudar a esas empresas de alguna manera a buscar alianzas, ¿no? Bueno, y las familias, pues hay que revisar los gastos familiares, hay que asegurar las necesidades mínimas, hay que aprovechar el tiempo ahorita, tenemos muchas cosas, vi un anuncio de un banco de Bancomer en la mañana que me gustó mucho,
que decía que pagues tus deudas, ¿no? Y que pagues tus deudas contigo mismo. Y creo que es un momento importante para pagar las deudas con nosotros mismos. Yo, por ejemplo, estoy conviviendo ahorita con Alexita y con Marian. Por lo general no, digo, sí convivo con ellas, pero ahora pues convivo mucho más y me la paso padrísimo. Y creo que todos podemos hacer eso en casita, jugar con nuestras hijas. Oye, tengo que leer un libro, pues leer un libro, pagarte las deudas que tienes contigo mismo. Me encantó ese anuncio de Vancomer. Y bueno, afilar la sierra de Covey. No sé si se acuerdan de ese libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Pues es momento de realmente pues entrenar, ¿no? Mejorar como personas, sacar todo lo malo que hay, todo lo que no nos sirva de nuestros hogares, de nuestra vida, limpiar nuestra vida de alguna manera. Y bueno, creo que es un momento muy, muy importante que si lo tomamos con una visión positiva podemos mejorar mucho como personas, ¿no? Apoyar el consumo local, ¿no? No, los sectores menos afectados, vale mucho la pena que apoyen a los afectados y apoyar mucho el consumo local para que esto no, para que ahora sí como dice la campaña esta, que nadie truene, ¿no? Capacitación, mejora personal. Ahorita es el momento de que hoy quiero tomar curso de francés, quiero tomar, no sé, digo, los que puedan, los que tengan la oportunidad, pues ponerse a estudiar, ¿no? Creo que es un momento muy importante. Las empresas, las plataformas, las universidades están siendo muy sensibles ante esta situación y están liberando muchos recursos de manera gratuita para las personas para que puedan estudiar, ¿no? Y bueno, sociedad civil. Es tiempo de pensar en los demás, ¿sí? O sea, no podemos seguir con la inercia de maximizar nuestro beneficio personal. Es momento de pensar en los demás, sea cual sea la causa del coronavirus. Creo que las consecuencias están siendo desastrosas, pero pueden ser muy, muy buenas en términos de fomentar la solidaridad y de cambiar nuestra forma de pensar y ver a los demás, ¿no? Creo que debemos de ser generosos. Número uno, como lo decían las familias, revisar lo que tenemos en nuestras casas. eh, pues hay muchas cosas que tenemos que ni siquiera teníamos idea. Bueno, pues regalarlas a los demás, regalarlas, o sea, tratar de buscar cómo ayudar en este momento tan difícil, ¿no? Creo que ese es un cambio de paradigma que tenemos que tener para siempre y que tiene que quedarse con o sin coronavirus. Es decir, sí seguir con la idea del mercado, de maximizar ganancias, pero siempre cuidando también del prójimo, ¿no? Ayudando al prójimo, porque de eso se trata esto, ¿no? Bueno, es una propuesta preliminar para regresar a la normalidad, entre comillas normalidad, porque como lo decía, creo que esto que llega para quedarse en términos de que la cultura laboral que estamos empleando ahorita, el home office, pues creo que son cosas que hay que rescatar y hay que fortalecer, el tener varios canales de venta en las empresas, creo que es una tendencia que se venía generando y que es importante fortalecer, ¿no? Bueno, el primer lugar, pues tendrán que regresar o quedarse como están ahorita las actividades esenciales, servicios públicos, comida, insumos. Y bueno, dado los modelos que vimos que es muy importante el tema de proximidad y el tema de movimiento, ¿no? Entonces, cuando hay más movimiento y hay más proximidad, hay más contagio y por lo tanto más impacto económico. Entonces, ¿quiénes podrán regresar primero? Bueno, aquellas actividades con poco índice de proximidad, es decir, que sean industrias en que no estamos todos pegados, o no, como en el estadio, por ejemplo, ¿no? Que no estén todos pegados, poca movilidad, es decir, que, por ejemplo, el tema de los aeropuertos será fundamental a nuestro regreso, tener protocolos muy, muy estrictos. Y bueno, y también aquellas actividades que no puedan hacerse desde casa, es decir, aquella actividad que cumpla con bajo índice de proximidad, poca movilidad y, y que no pueda hacerse desde casa, serán los que tendrán que regresar. Después, actividades con alta movilidad, con protocolos muy estrictos, actividades que se pueden hacer desde casa, sería ya de los últimos, y bueno, actividades con alto índice de proximidad, ¿no? Es decir, el fútbol, los conciertos, ¿no? El slam y todo eso, pues tendrá que esperar muchísimo porque falta, son las actividades donde más contacto hay, ¿no? Y bueno, los grupos, ahorita tenemos la I-Liga, ¿no? Que pues si bien es cierto, pues no es lo mismo,
pero al menos pues ahí te diviertes viendo los partidos, ¿no? Y bueno, y al final tendrán que regresar los grupos vulnerables al COVID, ¿no? Que son las personas mayores, los embarazadas, las personas que tengan enfermedades que sean, bueno, que nos hagan más propensos a adquirir COVID, ¿no? Bueno, economía en coma, yo con eso terminaría. Yo diría que mejor una economía en reconstrucción bueno, hay que subirnos al barco, ¿no? Hay que subirnos al barco, regresar más fuertes. Vamos a pasar por una etapa sumamente complicada. Algunos sectores sufrirán más que otros, pero tenemos que ser solidarios y salir adelante juntos. No hay gobierno, quiero ser muy claro, que pueda con esta crisis. Entonces es muy importante la participación de la sociedad civil, de las familias, ¿no? Para salir adelante como decía, de la solidaridad. Bueno, estas son algunas referencias, algunos papers, algunas citas del Banco Mundial, del Fondo